Diputado Ritondo, Hola, ¿qué tal? ¿cómo andan? Bien. Cobos es más valiente que Máximo, se la bancó. Cobos hizo lo que Máximo no se animó. Digo, lo acusaban de traidor, lo volvieron loco y la Cristina hizo lo mismo, pero peor. Está bien lo que Bien decís. calladito, cobardes son. Cobardes. Sí. ¿Te hubiera gustado que Máximo por lo menos dé la cara y vote ahí? Pues no sé, como militante política, y eres un representante del pueblo, hubiese admirado que se sentara y diera un discurso y explicara el sentido de su voto. Claro. Eso venir a última hora, le abrieron... ¿Vos viste que le abrieron la cortina roja? Como si fuera el príncipe Carlos y se sentó a último momento. A mí me Vino pareció picante, irrespetuoso. ¿A vos también? ¿Coincidís? No, a mí lo que me parece cuando uno es parte Él de es un más gobierno... bueno que yo. No soy ni más bueno ni más malo. Lo que digo es me parece cuando uno es parte de un gobierno tiene una construcción conjunta. Las discusiones se dan adentro y hacia afuera se sale como equipo. Y la verdad que de mostrar en la sociedad una fractura en un tema donde lo que dejaba la Argentina en el default me parece de una gran irresponsabilidad por todos los dirigentes que juegan con este tema. La verdad que Juntos por el Cambio mostró de una responsabilidad absoluta, diciendo, bueno, lo que nosotros tenemos que votar como Cámara de Diputados, como Congreso de la Nación, tiene que ver el financiamiento. El financiamiento estamos dispuestos a votarlo para que la Argentina entre en default. Nosotros no tenemos nada que ver con el plan económico, con lo que quieren hacer, y esto es un problema que es del gobierno. Pero yo lo que quiero recordar es que el 1 de marzo, hace muy pocos días, el presidente a los gritos dijo: se acabaron los tarifazos Sí, lo en la pusimos Argentina, recién, ¿no? se acabaron los tarifazos. Y miraba, por supuesto, nuestras bancas, como diciendo, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Claro. Y la verdad que hoy la clase media, los sectores más humildes, tienen dos impuestazos. Uno es el de la inflación, Sí. porque al que más perjudica, al que más joroba, es casualmente el que menos tiene. Recién estaba proyectado cuántos sueldos se necesita para comprar un auto, ¿no? Sí. 35 contra la mitad. 17 era más o menos, en diciembre del 2019. Buscá Correcto, esa placa ¿no? de Santi, La está tenemos, muy sí. buena. Y, Esto, mirá. y esto lo podría comparar. Y si lo Mirá, comparás ahí con está. la carne... Eso es cantidad de sueldos para comprar un Cantidad de auto. sueldos, que ahí se ve claro. Y si vos comparás con una jubilación, cuánta carne comprabas, te vas a dar También. cuenta que al diciembre del Lo mismo. 2019, hoy comprás la mitad. ¿Cómo es, Y- Santi, y podés seguir con... número? ¿Va año contra año? Claro, lo que te muestra ahí básicamente es cuántos sueldos necesitas para poder comprarte un 0 kilómetro. Siempre está basado en el mismo 0 kilómetro y en el promedio de los salarios de la Argentina. Y fíjate Mirá, cómo en de 2018 eran 11 a 11, 35. sube hasta 35. Esta es la pérdida del salario, ¿no? Casi Un 4 poco lo veces que más, ¿no? Es la pérdida aspiracional de la clase media, Pero para ir totalmente, más profundo, totalmente. ¿viste? Porque antes era el departamento propio, eso no existe hace Desapareció, mucho. claro. Después era el auto propio, ahora ni siquiera es el auto propio. Ahora, en auto propio y con suerte poder alquilar. Sí, alquilar ya se complica más. Con suerte poder alquilar. Hoy este gobierno yo creo que tiene un grave problema, es que no sabe lo que le está pasando a la sociedad. Sí. Hablan desde un lugar que es desde la estratosfera. Cuando uno escucha el discurso del país que vive Alberto Fernández, Sí. que lo hizo el 1 de marzo, nosotros nos miramos y decíamos, Paula está abajo mío, vive en otro país, es de otro lugar. Describí una realidad que ninguno de los argentinos lo vivimos. ¿Qué te preocupa más o qué les preocupa más a los dos? ¿La situación y el deterioro de la economía o la guerra política que hay? Por esto de que si no se arregla lo político no se puede arreglar lo económico. Bueno, la situación económica es angustiante. Por eso también la responsabilidad nuestra el otro día, porque a los que pedían el default, se preguntaron qué país hubiese sido al día siguiente si el Congreso no terminaba autorizando al presidente a honrar las Ayer deudas. Pichetto decía dólar a 300. A honrar las deudas. Fuerte. El tema Sí, sí. económico es terrible, lo que se está viviendo, el salario que no alcanza, como dijo Cristian, el tema de los alquileres, la falta de certezas, la falta de esperanza. O sea, uno también tiene que ver todas estas cuestiones. La parte política también angustia mucho. El frente de gobierno se está desgajando. Todos los días vemos más Esos división. videitos de Cristina, ¿para quién van dirigidos? Porque a mí me cuesta entender si le está hablando a yo ustedes, creo- a Alberto. O sea, yo te voy a decir algo que no es correcto, pero generalmente
nuestro partido no es correcto y bueno. La coalición cívica. La coalición cívica. Los del PRO son más correctitos. No, bueno, pero nos Algunos. compensamos, está Sí. bueno, está ¿Cómo buena la balanceamos? sinergia. Sí, Yo creo que Cristina está poniendo el foco en ella, está poniéndolo en un muy mal lugar al presidente, Sí. en un muy mal lugar, porque si ella es la víctima, el victimario Está dando a entender, sí. No lo niegan, ya no le importa, además como el plan económico es del gobierno y del FMI, como si ella no fuera parte del gobierno, y creo que vamos a vivir momentos muy complicados, porque la interna del gobierno se tiene que resolver en algún ¿Y momento. se va a resolver para vos? ¿Por qué Y debería en resolverse? algún momento, Es que no aguanta. porque una persona como Cristina no puede desgajarse su figura, su relato, Avanti. Vos fíjate cómo ella construyó su liderazgo. Avanti Morocha, Cristina Invencible, Sí. Víctima. la víctima. Siempre. Entonces, esa persona que además cuida, porque lo del otro día era cuidar una base electoral determinada, esa persona no se puede desgajar con las medidas que va a No, perdón, tomar. la ves el presidente. renunciando a ella, otra cosa distinta, al revés, no sé. Porque hay una cosa en función de lo que dice Johnny, hay una contradicción. Cristina siempre tuvo protagonismo político, ahora no lo tiene, pero tampoco va a ser protagonista del Nosotros ajuste. sabemos en la historia reciente de la Argentina lo que pasa cuando un vicepresidente y una presidenta no van para el mismo lado. Igual yo creo que Sí, hay lo una que crisis. quedó... Y lo quiere ese- preguntar a Rocauf, que pero fue yo- gobernador. Pero yo lo que Sí. creo que quedó expuesto la fractura que tiene. O sea, Bueno, sí, yo lo recontra. que creo es, ¿Qué te parece? este era un gobierno que venía pegado, corrido, Sí, digo, y donde el presidente, el 1 de marzo, le hablaba a Cristina. Sí. Donde era una vergüenza que nos pedía el voto a nosotros y le hablaba a Cristina. Digo, el ápero más, entonces cada vez que decía algo Sí. para la Cristina, la mira a este Cristina. es un paso más allá de todo, y yo lo ¿eh? que creo que ahora, Sí. digo, yo lo digo con total honestidad, la responsabilidad del presidente del bloque nuevo, Germán Martínez, y de Sergio Massa, la verdad que creo que encontraron sensatez para el diálogo con nosotros de lo que veníamos planteando, porque el gobierno iba a una velocidad. esa sensatez no se ve No, acá, no, lo digo. En el bloque. Lo Sí, sí. estoy planteando en lo que votamos el otro día. Sí. Porque Guzmán decía públicamente que había que votarle el plan de gobierno, lo dijo el día anterior. Mentía, decía O sea, que el fondo se lo que el pedía. fondo lo había pedido, y era mentira. O sea, con eso hacían correr el riesgo. Y lo que digo es, Guzmán hizo fracasar el presupuesto, porque nosotros cuando le pedimos más tiempo, lo mandó un lunes y lo quería el jueves, y no venía a explicarlo, y cuando lo explicaba, nos mentía. Digo, Pero- entonces, sí. yo no sé cómo Alberto como presidente puede tener un ministro como Guzmán que lo lleva al fracaso No, constante sin un solo plan en 2 años.